Ajá, Amaya Haya, Tasaki Haya Horu, Kira Hashinkan. Bienvenidos, saludos, bendiciones para todos. Vamos a continuar nuestra clase de Wayunaiki. Le habla su profesor Abel Silva Urrariu, profesor de Wayunaiki, para aprender a hablar, escribir y leer Wayunaiki. Hoy vamos a ver la lección 9 y como de costumbre les recuerdo el cuaderno, el lápiz, las actividades realizadas, que tengan a mano y vamos a dar el repaso de la lección anterior. La lección pasada hablamos de preposiciones, ¿verdad? Cuando hablamos de preposiciones, hablamos que las preposiciones eran similares a los verbos que se podían conjugar, ¿verdad? Se pueden prefijar de su forma indefinida a la forma poseída. Ajá. Llegaron mis familiares, ahí está, con sus hijos. Anchina, la puchica, nada más. Bueno, este es el repaso, ¿verdad? Eh, esa tela roja es para bailar, ajá, y para en Wayuna que es supera, tayonaha, traculur y shototkoro, ajá, esa tela roja es para bailar. Hay cabras pintadas entre las blancas. Ujú. Es cabra chiquirría tanu, saca la preposición entre, en Wayuna que se dice acá y conjugado es saca, ¿verdad? Entonces, casuta no colorido. La tarea era unir, ¿verdad? Cada preposición en Wayuuniki con el español respectivo. Ahí lo tiene. Espero que lo hayan hecho bien. Compare su respuesta ahí, ¿verdad? Y ahí tiene listo la lección, repaso anterior. Y ahora sí vamos con el tema de esta clase, que es el tema de los adverbios. Adverbios. Sí, nos suena, ¿verdad? Hemos hablado de eso anteriormente, de adverbios. Ajá, del lugar y esto. Entonces los adverbios son invariables, al contrario que los verbos, que las preposiciones, los adverbios no son conjugables, es una categoría que se mantiene. Ajá, y ellos son como al igual que el español, sirven para modificar verbos, adjetivos u otros adverbios. Tenemos en primer lugar una lista de adverbios de lugar, ¿verdad? Los más comunes son aquí. Aquí, ajá, ya, ya. Ahí, yarara, allí, sasa o cesa el que está en movimiento y allá, chaya. Yo les recuerdo de lo que habíamos dicho anteriormente, que en Guayunequi los lugares o los adverbios del lugar están en cuatro espacios, ¿verdad? La diéxis, al contrario del español que son tres y que del inglés que son dos, ¿no? El Woyona que es un poquito más complejo, que son cuatro. Ya hemos visto algo sobre esto. Vamos a hacer un ejercicio. Para decir aquí, decimos ya, 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 ya. Hay criollos aquí, ajá, ajá, hay unas criollos, ya, ya, aquí. Ajá, entonces usted lo repite. Ajá, y después de mí, vuelve a practicar. Pausa el video, ¿verdad? Es Arijuna, ya, ya. ¿Ok? Así lo hizo, ¿verdad? Ajá, pueden proseguir. Ajá, y ahí es el segundo espacio, el lugar, ¿verdad? Vamos un poquito para atrás. Ok, ajá, ahí están. Aquí, allá, ahí, arara, y arara. Hay muchas cabras ahí es Yarara, Yarara. Maima cabra, muchas, ¿verdad? Ese es el adjetivo Maima, ¿verdad? Maima cabra, Yarara. Adverbio de cantidad, perdón, eso. Ajá. Igualmente vaya repitiendo cada palabra para que se grabe. Acuérdese de geminar las largas, ¿verdad? Vocales largas, donde hay saltillo, si hay ¿verdad? Cuando largo también. Allí es el tercer espacio, allí es sasa o cc, sasa o cc. El sasa, perdón,
es el que es estático y el cese es el que viene de allí. Ahí están los dos ejemplos. Él está comiendo allí. Él, ¿quién es él? Nia, ¿verdad? Comiendo. Ekash, nia, sasa, allí. Ajá, repítelo. Practique pronunciación. Hay una larga, ¿verdad? Ekash, nia, sasa. Ujú. Y de allí, ese es el que nosotros hablamos, que es de movimiento. De allí, viene, cese. Ellos salieron de allí, salieron. Ujú. Ewet cese, vienen hacia acá. El verbo eweta es salir o surgir, algo así. Eweta, ahí está conjugado el verbo eweta. Ewetshi en plural, ¿verdad? Ellos. Ewetshi naya, cese. Ajá, ewetshi. Repita eso. Escriba, anote. Ewetshi naya, cese. Ujú. Repita varias veces para que se le grabe esa pronunciación. Allá es el cuarto espacio del lugar. El que no se ve, el que está más allá, o el que pasó. Juan durmió, puede ser que Juan durmió ya pasado, ¿verdad? Atonkush Juan, Chaya. Y ese Chaya es un lugar que no se ve en distante o que fue en un tiempo pasado, ¿verdad? Repítalo, practique pronunciación. ¿Verdad? Ese es el verbo atunca. El verbo atunca es dormir, ¿verdad? Atunca, está conjugado. Recordemos que hay tres formas de conjugar agregándole sinónimos de género y número. Atunkushi, masculino, atunkusi, femenino, y atunkushi, plural, en este caso es plural, es Juan que duerme, ¿verdad? Que durmió. Tunkushi. ¿Quién es Juan? Juan es él. Tunkushi Juan Chaya. Ajá. Practiqué la pronunciación. Seguimos. En Guayunaiki se usa un grupo de palabras llamado verbos presentativos. Verbos presentativos que también existen en español, ¿verdad? Como aquí está. Aquí está. Es verbo porque es estar aquí, ¿verdad? Y estar ahí. Aquí está, funciona para masculino, para femenino y para plural. Aquí está, para masculino es Ani. Y ahí está, para masculino es Isra, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso. No se le puede decir Ani al femenino, hay que decirle ahora Anu, ¿verdad? Anu para femenino y Ani para masculino, aquí está. Para masculino, ahí está Irra masculino, ¿verdad? Masculino, Irra. Femenino, na. Tenemos dos N. Le había dicho en una ocasión que en Guayunaiki dos consonantes pueden seguir, pueden estar juntas y las dos tienen como que dos sílabas, ¿verdad? Porque ahí en ese caso la N suena geminada, nasalizada. Se dice na. El guayuneque es muy nasal, muy nasal. Na, na. Entonces, para femenino es anu, aquí está y ahí está es na. Y para el plural también tiene sus dos formas, ¿verdad? Para masculino, si son ellos, ¿verdad? Ana. Y si son femenino, hembras, ¿no? Nará. Ok, ahí tenemos ese cuadro. Debe copiarlo, tener mucho cuidado y para usarlo correctamente cuando se vaya a indicar la presentación. Hay ejemplos con ello, ¿verdad? En el caso de aquí, Ani, cuando es masculino, aquí está un niño, fíjese que es un niño blanco. Ani wane hinti kasutai. A ver, repita conmigo. Hágalo primero y después del que yo pronuncie, ¿no? Y usted dice, recuerde que debe pausar. Ani
Guané, Inti, Casutai. Exactamente. Entonces, Casutai, se hace énfasis en la vocal. Ahí está el mismo masculino, Irra, Irra. Ajá. Ahí está tu abuelo, Irra Putushi, y tu abuelo Putushi, ¿verdad? Practique la pronunciación correcta. Aquí está ahora la femenino. Aquí está la mamá de Juana. Anu. Es Anu Tushikari Juana, la mamá de Juana. Tu, recuerde que es el artículo tu anunciativo y el artículo es Kali Juana. Ujú. Igualmente repite la pronunciación correcta. Ahí está, seguimos con el género femenino, ¿verdad? Ahí está la hermana de Domingo. Ahí está. ¿Verdad? Nuala, la hermana de Domingo. También dijimos que los nombres se pueden nativizar o se pueden dejar así. En este caso, en este caso, este, lo nativizamos el nombre de Domingo. Domingo en Guayunequi suena rimico, rimico, porque resulta que la D no existe ni la G tampoco. Y se nativiza, se busca la letra, el fonema más cercano. El más cercano de la D es R y de G, en lugar de G usamos la K. Rimico, nativizado. Ajá, practique la pronunciación, wala, rimiku. Ajá, seguimos ahora con femenino plural, con el plural, ¿verdad? Femenino. Aquí están las vacas negras, aquí están Aná, ¿verdad? Aná, esto sí lo maneja el guayú correcto, sí, porque está acostumbrado. Aquí están las vacas negras. Anaki, Pa'a, así suena, así se escribe Pa'a. Mm, Boca larga, saltillo ya. Hay una oclusión. Pa'a. Mutsi, Atanu, Coluirua. Como son femeninos, se agrega el Coluirua, Luirua, ¿verdad? Entonces usted hace el ejercicio de pronunciación y debe pronunciar correctamente, pausando ahí y después dan. Y yo leo, Ana, Pa, Nutsiata, Nu, Coluirua. Es larguísimo, ¿verdad? Larguísimo, pero con la práctica eso fluye. Ajá, hay que practicar bastante para que se acostumbre uno a hablar de esa manera. Ajá, ahí está en femenino plural también. Ahí están, donde que estamos hablando de dos lugares, aquí y ahí. Ahí están las mujeres que quieres ver. Las mujeres que quieres ver, ahí faltó como que algo ahí. Ajá, faltó quieres, muy. Ahí están las mujeres que quieres ver, faltó la S. Ajá, entonces allí en este caso es Nara. Nara, yeyu, ajá, el anunciativo, yeyu, pirrekalilua. Se corrió el artículo, cayó allá al final, en el verbo, erra, pirrekalilua. Practique pronunciación y debe pronunciarlo de esta manera. Nara, yeyu, pirrekalilua. Ok, proseguimos. Aquí debe hacer este ejercicio. ¿Cuál es la forma correcta? Recuerde que estamos haciendo estos ejercicios. Primero usted mira correctamente cómo está enunciado eso. De pronto hay errores, ¿verdad? Mal dicho ahí, ¿verdad? Hay criollos aquí, criollos aquí. El verbo ahí debe estar en el verbo presentativo, aquí, ¿verdad? Aquí. Ajá. Hay criollos aquí. Hay criollos aquí. Es una cese. Ajá. Fíjese ahí qué pasa con aquí y qué pasa con cese. En el siguiente. Juan durmió allá. Atonkushi Juan ya. ¿Qué pasa ahí? Hay algo que no concuerda, ¿cierto? Ahí está un niño blanco. Ahí, ajá, un niño es masculino, ¿verdad?
Y dice, ajá, está bien. Un niño blanco, Kasutai. Un niño blanco. Ani, Guané, Inti, Kasutai. Me parece que eso está bueno, me parece. No sé, de todas maneras, miren. Ahí está la mamá de Juana. Ira, tu, Shikal, Juan. Aquí está la mamá, aquí está la mamá de Juan. Ajá, y pasa algo, usted va a descubrir. Corríjalo, mire bien. La respuesta está en la otra lámina. No vaya a adelantar a mirar la lámina, sino cuando lo haya terminado de revisar. Y debe ser así, ¿ok? Ahí estaban los errores. Hay criollos aquí. Esa dijo una ya. Ajá. Juan durmió allá. Tonku Juan Chaya, ¿verdad? Lejos. Ahí está un niño blanco. Ahí, fíjese que ahí era Ira. Ira. No es Ani, era Ira. Ahí, no es aquí. Ira, Guanéjinte y Casute. Aquí está la mamá de Juana, ¿verdad? Como es más femenino, funciona el anu, ahí, ¿verdad? Aquí. Anu, tushi, Juana, así es el uso de los verbos presentativos, ¿verdad? Ok, hecho esto, proseguimos y tenemos la tarea. La tarea de traducción, Aníbane Anner. Aníbane Anner. Debe traducir eso correctamente. Natekira Hutkale. Ekashinia Asihushi. Sasa. Onus Shia Chaya. Analice bien, con calmita. Esa es su tarea y arregle. Ajá, arregle que la próxima clase le damos la respuesta correcta. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Hasta la próxima.